Ya está. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el primer poder del Estado. Perdón. El Legislativo es el primer poder del Estado, ¿no? Es el que va a dar todo el marco o el contexto normativo en el país, ¿no? El que va a tener el contrapeso político para el Ejecutivo. Entonces, ¿el Ejecutivo quién es? Es el encargado de ejecutar, dirigir las políticas públicas, las políticas de gobierno, ¿no? Claro, que tiene una visión como Estado, ¿no? Procurar el bienestar general del país, el crecimiento, el desarrollo, mejorar los sectores de, de los sectores ministeriales, por ejemplo, ¿no? Mejorar la educación, salud, la seguridad, defensa nacional, cumplir con los objetivos, ¿no? Multianuales sobre equilibrio financiero, equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo se divide en dos: presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿no? Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres, el primer ministro. Entonces, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, estaríamos hablando de quién, de un poder del Estado que dirige las políticas públicas, ¿no? Que se encarga del desarrollo del país, ejecutar obras públicas. Bien. ¿Qué es ser jefe de Estado? A ver, vamos a ver, ¿no? Presidente de la República es el jefe de Estado y personifica la nación. Es elegido en sufragio directo, ¿no? En primera votación, ustedes saben muy bien que debe sacar más del 50%, y como casi nadie saca en primera votación más del 50%, ¿no? Se dice que se va a ir a una segunda votación o segunda vuelta, conocido también por ustedes, ¿no? En la segunda votación o segunda vuelta, el más votado gana. Y hemos sido testigos, ¿no? Que Pedro Castillo ha ganado justamente a Keiko. Bien, la segunda vuelta, según la Constitución, se da dentro de los 30 días en que OMPE arroje los resultados oficiales. O sea, ya está, ya, ¿no? La fecha. Ahora, cuando hay elecciones generales, postulan las planchas presidenciales. Y esas planchas presidenciales se supone, ¿no?, que pertenecen a un partido político. Esa plancha presidencial fue elegida por democracia interna en los partidos políticos. Está compuesta por un candidato a la presidencia, otro candidato a la primera vicepresidencia y otro candidato a la segunda vicepresidencia. Entonces, la plancha presidencial está compuesta por tres. Y debe cumplirse la alternancia y paridad sustantiva. Si Pedro Castillo es varón, la primera vicepresidenta tiene que ser mujer, Dilma Boluarte, y el segundo vicepresidente tiene que ser varón. Pero el Perú no tiene segundo vicepresidente porque se estaba postulando Vladimir Cerrón, ¿no? Y Vladimir Cerrón, pues que como tiene inhabilitación porque ha sido sentenciado por corrupción, no, no lo han dejado postular. Por eso Perú tiene así nada más un presidente y un primer vicepresidente. Bien, el candidato a la presidencia no puede ser candidato al Congreso, más sí los candidatos al Congreso. Los candidatos al Congreso sí pueden ser, perdón, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República también pueden ser candidatos al Congreso. No hay reelección inmediata presidencial, eso se sabe muy bien. Y ahí está, ¿no? Los candidatos a la vicepresidencia pueden ser candidatos al Congreso. Ahora, cuando esta plancha presidencial es elegida, los ciudadanos hemos elegido a tres, a un presidente que si cae, se debe pasar el poder al primer vicepresidente o al segundo vicepresidente. ¿Ya? Eso es lo que se exige, ¿no? Bien. Y el Consejo de Ministros, la otra parte, ¿no? El Consejo de Ministros es la reunión de todos los ministros de Estado. Es la reunión de todos los ministros de Estado. Es el Consejo de Ministros. ¿Qué vamos a hablar ahora? Muy bien. Vacancia del presidente de la República.
¿Por qué pueden vacar? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Mira, la vacancia son 5 causales nada más. La muerte, que es algo inevitable, la permanente incapacidad física o moral, ¿no? La permanente incapacidad física o moral. Entonces, aquí, ¿qué es incapacidad física o moral? Entonces, por ejemplo, con esta situación, el Tribunal Constitucional debe o debió pronunciarse ya, ¿no? Porque si bien es cierto, los legisladores, los congresistas, interpretan la Constitución a su manera, ¿no? Pero quien es el máximo órgano de control e interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Por renuncia, Fujimori fue vacado por permanente incapacidad física moral junto con Vizcarra. PPK fue vacado por renuncia ante el Congreso y el Congreso tiene que aceptar la renuncia. Salí sin permiso al territorio, al extranjero, o llegar a plazos no previstos, porque recuérdense que el Congreso, con una resolución legislativa, aprueba la salida del presidente de la República. Le da permiso, ¿no? Ha habido un cambio de mando en Colombia y no le han dado permiso al presidente. Y como no le han dado permiso, si él se hubiese ido sin permiso, lo vacaban. Y si el permiso decía 3 días y no regresaba a los 3 días, a él sí lo vacaban. Un hambre para vacarlo. Y por la destitución. La destitución, la destitución del presidente se da por 3 causales. 1, traición a la patria. 2, impedir las elecciones. Y 3, disolver el Congreso. Como no encuentran causales de vacancia el presidente, lo van a agarrar por aquí, dicen, por traición a la patria. Porque en un meeting dijo que a los hermanos bolivianos le iba a dar una salida al mar. Entonces, dice, para ellos la interpretación es traición a la patria. Lo hizo Toledo en algún momento, dándole un desplazo de playa a los bolivianos. Lo hizo Alan García también, ¿no? Prometiéndole que los bolivianos podían salir por Moquegua y desarrollar el sur, ¿no? Como ancla de sus exportaciones de Bolivia. Lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho Pedro Castillo. Y por aquí los congresistas lo tienen por traición a la patria. ¿Ya? Lo que pasa que, mira, al presidente no se le puede destituir por tener sobrinos choros. No se puede ser. Puede ser investigado, sí, pero no puede ser acusado ante el Poder Judicial, salvo estos de aquí, estos 3 motivos. Hay una coraza muy fuerte del presidente. Lo que pasa es que el presidente tiene inmunidad parlamentaria, inmunidad. Y esa inmunidad, jóvenes, lo protege de cualquier juicio en pleno cargo de sus funciones, en pleno acto de sus funciones. Salvo, el talón de Aquiles es esto, ¿no? El artículo 117, traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso. Por eso Pedro Castillo no disuelve el Congreso por más que quiera. Si disuelve el Congreso, sin justificación, lo vacan. Y el Tribunal Constitucional interpretaría a favor del Congreso. Bien. Suspensión del presidente. 1, incapacidad temporal del presidente declarado por el Congreso o hallarse sometido al proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Por eso ayer estaba corriendo a voces de que le iban a suspender al presidente, ¿no? De su ciudadanía, le iban a inhabilitar por 5 años. Motivo, traición a la patria, artículo 117. Si el talón de Aquiles es el artículo 117 del presidente. Traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso. Por la incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, de repente el presidente está enfermo, de repente sufre un accidente, entonces el Congreso dice su incapacidad temporal y que asuma el cargo la primera vicepresidenta. Suspensión del presidente, ayer se sometió a un proceso judicial. ¿El presidente hoy está sometido a un proceso judicial? No, el presidente está siendo investigado. Está siendo investigado. Si hayan las pruebas, no se le puede acusar, salvo
que haya cometido 3 delitos del artículo 117, traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso. Si pertenece a una red de corrupción, etcétera, etcétera, no, la inmunidad lo va a proteger, porque no puede ser acusado. Esa es la interpretación de la Constitución. Hay otros abogados, abogados que dicen que no, que sí, no, pero esa es la Constitución. Hay una coraza fuerte del presidente, una inmunidad muy fuerte del presidente. Entonces, si la inmunidad lo protege de cualquier otro delito, entonces hay que agarrarlo por el artículo 117. Por ahí, no hay otra. Sucesión del presidente. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, Dilma Boluarte, que también está siendo investigada, ¿no? En defecto de este, el segundo vicepresidente, que no tiene el Perú. Y el no tener, asumiría ¿quién? El presidente del Congreso. ¿Y quién es el presidente del Congreso? Lady Camones, creo, ¿no? Y si Lady Camones asume la presidencia de la República, debería convocar elecciones inmediatas, que por lo menos se va a quedar 8 o 9 meses, ¿no? En el poder. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga. O sea, ¿quiénes son el primer vicepresidente? Se va a encargar cuando el presidente lo vaquen, lo suspendan o cuando salga fuera. O sea, si Pedro Castillo iba a la sucesión de mandos en Colombia, no, la primera vicepresidenta del Perú asumiría el cargo del presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. Entonces, está clarito, ¿no? Rosa María Palacios, que es abogada, también habla de esas cosas, ¿no? Hablan que el presidente tiene inmunidad y la única forma que el presidente pueda ser enjuiciado es por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso. El artículo 117 siempre está nombrando. No hay otro. Bien, bien. Cuando el presidente es suspendido o la incapacidad es temporal o permanente, quien asume el mando es el primer vicepresidente, en su defecto el segundo vicepresidente, y si no pueden o renuncian los dos, el presidente del Congreso, que debe convocar elecciones de manera inmediata. Ya, ustedes tienen ahí en esa imagen, ¿no? PPK fue elegido presidente, junto con PPK fue elegido Martín Vizcarra y una señorita que se me dio su nombre, no recuerdo. Mercedes Arauz. Eran tres en la plancha presidencial. PPK lo arrinconaron, ¿no? Y tuvo que renunciar. Asumió el cargo Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra asume el cargo y a Martín Vizcarra lo vacan. ¿Y quién tenía que subir la presidenta? Mercedes Arauz. Pero en ese interín que Martín Vizcarra disuelve el Congreso, Mercedes Arauz renuncia a la segunda vicepresidenta, ¿no? Y por eso quien asumió el cargo fue el primer o el presidente del Congreso, que era, no me recuerdo, un gallero, ¿cómo se llama? No recuerdo, ¿no? Don Hugo Desmanes, ¿se recuerdan? Merino, ¿no? Merino. Por 6 días fue presidente. Renunció, el Congreso hubo elecciones para la mesa directiva, y recuerden que la mesa directiva se elige al presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, y el presidente del Congreso tendría que asumir la presidencia de la República. Y esa fue, ¿no? La figura porque ese señor, que no recuerdo su nombre, siempre me olvido su nombre, fue presidente de la República, que tuvo que convocar a elecciones de manera inmediata. Bien. Sagasti, ¿no? Sagasti, que es un académico, ¿no? Bien. Atribuciones del presidente, artículo 118, ¿no? Atribuciones del presidente. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados disponibles y legales, disposiciones legales,
Mientras que el Congreso vela por el cumplimiento de la ley y la Constitución, el presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. Representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general del gobierno, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, convocar a elecciones de presidente de la República y para el Congreso, así como los alcaldes, regidores y demás funcionarios, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria, ¿se acuerdan? Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones jurisdiccionales, y parece que eso ayer no lo ha cumplido porque su cuñada, ¿no?, está con orden de captura y ella dio su domicilio que cuando venía a Lima estaba en Palacio, ¿no?, hospedada ahí, pero la fiscalía entró y no la ha encontrado, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables ya, inapelables, más si las resoluciones del Jurado Electoral Especial, que están en cada distrito, y se apelan al Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima instancia de administración de justicia electoral. Dirigir la política general del gobierno, conceder indultos y conmutación de penas y derecho a gracia, mientras que el Congreso concede amnistía, y la amnistía es el olvido, el perdón del delito político, el presidente puede indultar. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? El indulto es el perdón de la pena. El indulto es el perdón de la cárcel. La persona sale libre, pero no tendría que borrarse sus antecedentes penales. Continúa siendo la persona un delincuente. Y se puede indultar tanto por delitos políticos como delitos comunes, ¿no? Ahí está el indulto a Fujimori, ¿no? Ahí están los narcoindultos en el APRA. Bien. Siguiente, el Consejo de Ministros. Habíamos dicho que el Poder Ejecutivo, que se encarga de la política general de gobierno, ¿no?, de las políticas sectoriales y multisectoriales, ¿no?, de promover el bienestar de la población, de ejecutar el presupuesto público a nivel nacional, del gobierno nacional, perdón, tiene también dividido el Consejo de Ministros. ¿Y qué es el Consejo de Ministros? La reunión de todos los ministros encabezados por el primer ministro, Aníbal Torres. El presidente de la República elige a embajadores, elige al primer ministro y en coordinación con el primer ministro se nombra a los demás ministros de Estado. Se nombra a los demás ministros de Estado. Entonces, el Consejo de Ministros, ¿no?, se va a encargar de la dirección y gestión de los servicios públicos que están confiados en él. Dirección y gestión de los servicios públicos. El Consejo de Ministros se va a encargar de las políticas sectoriales, pues. Salud, educación, transporte, seguridad interna, externa, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, cuando se reúnen todos los ministros, se forma el Consejo de Ministros. ¿Y quién encabeza esa reunión? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Pero si es que está el presidente de la República presente allí, él es el que va a dirigir el Consejo de Ministros. ¿Qué dice la Constitución? Son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. Son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. O sea, todo acto del presidente de la República tiene que estar refrendado. ¿Y qué es refrendación? Darle conformidad legal, poner la rúbrica del primer ministro o en su defecto
del ministro de la cartera que se dirige ese acto del presidente de la República. Entonces, normalmente, los actos del presidente de la República tienen que ser discutidos en el Consejo de Ministros para aprobarlos, ¿ya? El presidente de la República nombre y remueve al presidente del Consejo de Ministros, nombre y remueve a los demás ministros a propuesta y en coordinación y acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros. O sea, no es que el presidente de la República nombre a todos los ministros, no. ¿Qué dice la Constitución? Primero nombra al presidente del Consejo de Ministros y a propuesta y con acuerdo del primer ministro nombra a los demás ministros. Para ser ministro de Estado se necesitan los mismos requisitos para ser congresista. Por eso la compatibilidad. El congresista tiene limitadas sus funciones fuera del Congreso, ¿no? Y es incompatible su función con cualquier actividad pública, excepto la de ministro de Estado. Por eso, para ser ministro, ¿no? Se tienen que tener los mismos requisitos para ser congresista. 25 años cumplidos, derecho al voto y ejercer ciudadanía. Ahora, dice, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. O sea, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir lo siguiente. No es necesario renunciar. Pueden ser actividad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros. En cambio, si un policía o un miembro de la Fuerza Armada quiere ser candidato a una elección popular, tiene que renunciar 6 meses antes, ¿no? ¿Está bien? No hay ministros interinos, hay ministros que se van a encargar, ¿no? De repente el ministro de Salud está enfermo y se dice al ministro de Educación que se quede con la cartera, ¿ya? Por un tiempo. Máximo 30 días creo que es, ¿sí? Si no, hay que buscar otro ministro. El presidente de la República puede encomendar a un ministro que por retención a su cartera, o sea, el ministro de Educación que se quede con su cartera de Educación, pero también que dobletee, ¿no? Con la de Salud que está enfermo. Muy bien, continuamos. Las funciones del Consejo de Ministros: aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso, aprobar los decretos legislativos, los decretos de urgencia que dicte el presidente, así como los proyectos de ley y los decretos de resoluciones que dispone la ley. O sea, lo que el acto del presidente de la República, ese acto del presidente de la República, tiene que ser refrendado por los ministros, ¿no? Por el primer ministro, en su defecto, los ministros de la cartera. Entonces, cuando se bajan a un ministro, cuando el Congreso censura a un ministro, es como diciéndole, mira, señor presidente, yo tengo, ¿no?, el contrapeso político, ¿no?, deliberar sobre asuntos de interés público, como toma de carreteras, narcotráfico, la inseguridad ciudadana y demás que otorga la ley. El primer ministro, refrenda el acto del presidente de la República, o en su defecto, un ministro de la cartera a donde se dirige ese acto el presidente de la República, ¿ya? El primer ministro, ¿no?, es el portavoz autorizado del gobierno después del presidente. Vuelvo a decir, Aníbal Torres es el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República. O sea, después del presidente de la República, ¿quién sale a los medios de comunicación a declarar? El primer ministro, que después del presidente es el portavoz autorizado del gobierno. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la de congresista, ¿saben, no? Los ministros también están limitados en sus funciones. No, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa. Y es por ese lado que a Dilma Boluarte, la primera vicepresidenta de la República, la van a enjuiciar si es que Pedro Castillo cae. Porque ella, siendo ministra, ¿no?, ha sido también presidenta del club, un club de su tierra, ¿no?, de Andahuaylas, creo. O sea, había un paralelismo.
por ahí la van a tener que sacar. Porque al final quieren sacarlo, ¿no? Quieren sacar al gobierno. Bien. Ni intervenir en la dirección y gestión de empresas ni asociaciones privadas. O sea, el ministro también tiene que tener o tiene limitaciones, ¿no? Frente a actividades privadas. Siguiente, vamos al Poder Judicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, por favor. Hola, 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 hola. Saca las manitos. Escribe algo, por favor. Sé que hace frío. Con respecto a los familiares del presidente de la República o los ministros, ¿estos pueden trabajar en el Estado? Es buena pregunta. No, no. Se tienen que inhibir por un, dice, se tienen que inhibir, se tienen que inhibir. O sea, si yo soy ministro de Estado, mi hermano no puede hacer contrataciones con el Estado, ni mi hijo, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo por afinidad. Lo explico. ¿Quién es el cuarto grado por consanguinidad? Mi hijo es segundo grado, mi nieto es tercer grado y mi bisnieto es cuarto grado. Mi hermano es segundo grado, el hijo de mi hermano es mi sobrino, tercer grado, y el hijo de mi sobrino, cuarto grado. Ellos no pueden estar ahí. Y segundo por afinidad, ni mi suegra o suegro, ni mi cuñado. La señorita que la han estado persiguiendo ayer es la cuñada del presidente. Entonces, al margen de ser familiar, la fiscalía le ha dicho que ha pertenecido, o sea, ¿de dónde llega ese poder, no? De dar buenas pros para la construcción en Cajamarca. Alguien tuvo que dar ese poder, pues, ¿no? Porque si Pedro Castillo no hubiese sido presidente, ella no hubiese tenido ese poder, ¿no? De formar o asesorar empresas para que ganen licitaciones en Cajamarca, ¿no? Entonces ya la fiscalía ha avanzado rápido, ha investigado, hay indicios, le ha presentado las pruebas al juzgado y el juzgado ha declarado, ¿no? Su arresto inmediato, la prisión preventiva. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Cuarto grado de consanguinidad, segundo por afinidad. Bien, vamos. El Poder Judicial. Ustedes están viendo la estructura del Poder Judicial, Corte Suprema, ya está la Corte Superior, juzgados especializados o mixtos, juzgado de paz letrados y juzgado de paz. El juzgado de paz administra justicia en los centros poblados. Es el que se para peleando con los ronderos, ¿no? No, bueno, peleando no, sino se para coordinando con los ronderos porque donde están los ronderos está el juez de paz, que es elegido por el pueblo, ¿no? Es el único juez elegido por el pueblo y el único juez que no ha estudiado derecho, ¿no? No es abogado. Por eso es juzgado de paz no letrado, no es un hombre de leyes. Como no es un hombre de leyes, administra justicia
pero resuelve faltas leves, menores, ¿no? Sí puede mandar a encarcelar a una persona por un día, sí. Y también puede sentenciar con servicios comunitarios, también lo puede hacer. Es elegido por el pueblo, entonces el pueblo también lo puede sacar de su cargo mediante la revocatoria de autoridades. Y del juez de paz hacia arriba, ellos de aquí sí son nombrados, elegidos y destituidos por la Junta Nacional de Justicia, que lo hemos visto, ¿te acuerdas? El juzgado de paz letrado, que está en tu distrito, mi distrito. En los distritos está, ¿no? Distritos como Caraballo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho, La Molina, Surco, San Isidro. El juzgado especializado yo mixto, que están en las provincias, en las capitales de provincia, ¿no? Y aquí es donde se inicia las garantías como el habeas corpus, al juez especializado en lo penal, acción de amparo, el juez especializado en lo civil, habeas data, el juez especializado en lo penal, acción de cumplimiento, especializado en lo civil. Y si te niega, apelas a la Corte Superior, ¿no? Que tiene su sede ya en los distritos judiciales creados por el Comité Ejecutivo del Poder Judicial, por la Corte Suprema. Y los distritos judiciales normalmente no abarcan una región. Madre de Dios tiene un distrito judicial porque tiene poca población. Pero Lima tiene 7 distritos judiciales, creo ya, u 8, porque hay más población. Entonces, ¿quién crea distritos judiciales? La Suprema. Y aquí, ¿quién administra justicia? Ya son 3 jueces, ya. 3 jueces. Entonces, si tú apelas tus habeas y te niega la Corte Superior, apelas a la Suprema. Y aquí son 5 jueces que administran la justicia en cada sala, ¿eh? Y la Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial que tiene su sede en Lima, pero tiene jurisprudencia, o sea, perdón, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. La Suprema es la única que va a administrar justicia en todo el territorio nacional. O sea, los casos de Loreto, ¿no? De Tacna, de Tumbes, al final terminan en la Suprema. 3 temas: civil, penal y constitucional. Profesor, ¿y la acción popular, esa garantía de acción popular cuando una norma de rango 3, como un decreto supremo, una resolución suprema, contradice a la Constitución o a la ley? Aquí se pide la acción popular, ¿ves? La acción popular pedimos, ¿dónde? En la Corte Superior de Justicia. Y ahí termina, ahí muere. Muy bien, vamos a entrar entonces al Poder Judicial, ¿ya? Vamos a entrar al Poder Judicial. El Poder Judicial administra justicia a nombre del pueblo, ¿no? ¿Y dónde administra justicia? En sus órganos jurisdiccionales, tribunales y juzgados que hemos presentado aquí. Principio del Poder Judicial: los procesos judiciales, por responsabilidad de los funcionarios públicos, son abiertos al público. O vamos a ver dentro de poco juicios a ministros. Ya se está viendo un juicio a un ministro ya, de Alan 1, de Alan 2, a un viceministro también. La indemnización por los errores judiciales en los procesos penales y en las detenciones arbitrarias, ¿no? De repente yo soy sentenciado a 20 años de cárcel, pero por un delito que no cometí. Al año 19 llega la justicia verdadera, salgo libre porque se comprueba mi inocencia, y esos 19 años, ¿quién me va a pagar? El Estado, ¿no? Tiene que indemnizarme. Al igual, las detenciones arbitrarias. De repente estoy caminando por la calle, la policía me detiene, su DNI, no tengo tu nombre, y justo hay por homonimia. Hay una persona que tiene mi mismo nombre y apellido que está requisitoriada. Muy bien, usted va preso. Hasta que demuestre, ¿no?, que hay homonimia, ya tengo por lo menos 3, 4 meses, jóvenes. Tan lento es el Estado.
Salgo y tienen que indemnizarme. 4. El principio de no dejar de administrar justicia por un vacío legal. Si no hay una norma que tipifique un delito, se puede aplicar, ¿qué cosa? El derecho consuetudinario, la costumbre. El principio no de ser penado sin proceso judicial. O sea, a mí no me pueden penar, no me pueden encarcelar, sentenciar si no tengo un juicio. Por eso, pero la prisión preventiva, es otra cosa, ¿no? La prisión preventiva, que nos figura aquí, es cuando la persona está siendo objeto de investigación y que hay pruebas contundentes de que se podría escapar porque tiene poder o que podría entorpecer el esclarecimiento del delito de la investigación, mejor hay que guardarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué a la cuñada del presidente de la República le van a dar prisión preventiva? Porque es la cuñada del presidente, bueno, es una persona que puede influenciar, sí. El principio de no ser condenado en ausencia. Para que un juez condene a Toledo a prisión, tiene que estar en el Perú y en pleno juicio. Está en Estados Unidos con prisión preventiva en su casa. Está con grilletes Toledo. Toledo sale a la esquina a fumar su cigarrito, viene la policía y lo mete preso, ¿no? Allá en Estados Unidos sí es así, ¿no? ¿No? Con GPS los grilletes están allí. Grilletes, un aro en la pierna. Sale y ya viene la policía y lo detiene. Lo monitorean con GPS. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoria, la amnistía, el indulto, el sobreentendimiento definitivo y la prescripción producen un efecto de cosa juzgada. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente, oralmente y por escrito, de las causales de su detención. Por eso ustedes ven cuando ven alto el crimen, Papá Noel, ¿qué hace Papá Noel en pleno mes de octubre? Se ha confundido Papá Noel. Y Papá Noel está corriendo por la calle rompiendo la puerta. Es el grupo Terna. Y encuentran al que supuestamente vende droga, ¿no? Y le dice, cálmate, señor, está enmarrocado ya. Usted está siendo detenido por la autorización de la sala penal, tal, 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 por el delito de tráfico ilícito de drogas. Le están dando de manera oral las causales de su detención. Saquen a las esposas y lee el papel. Comienza a leer. Es un principio. Ayer, antes de ayer, un cabo del ejército se fue a una discoteca en Junín. En una pelea acuchilló a un adolescente de 17 años. Él tiene 18 años. Está en el cuartel sirviendo. Va de Ingrid a su detención. El joven sale con una mayor del ejército, una mujer oficial. Dice, ¿por qué están aquí? Pues, el señor tiene orden de captura. Ahí está. Sale el cabo del ejército. Mire, señor, usted tiene orden de captura. ¿No? Tome y comienza a leer. Es un principio del Poder Judicial, ¿no? Las causales de la detención. Y hay otro principio, ¿no? La pluralidad de instancias, ¿no? ¿Se acuerdan? La apelación, si el juez especializado en lo penal no quiere, no procede mi habeas corpus en su sala, apelo a la superior o apelo a la suprema, ¿no? Ese es el principio de pluralidad de instancias. También otro principio, ¿no? A formular críticas de las resoluciones judiciales. Señor juez, su sentencia no me parece, no, es injusta, yo soy inocente. Un principio de formular críticas a las resoluciones judiciales. Hay otro principio que los regímenes penitenciarios, o sea, las cárceles, sean centros de readaptación social, ¿no? Reeducación, rehabilitación, recuperación del reo a la sociedad. Pero hemos visto, ¿no? Que Lurigancho es la cárcel más hacinada de Sudamérica. ¿Qué rehabilitación va a haber ahí? Muy bien, jóvenes. Continuamos. ¿Alguna pregunta con respecto a los principios? Preguntas, por favor, preguntas. Estamos bien en la hora. ¿Algunas preguntas aquí, por favor? ¿Está claro? Sí. Entonces, recuérdense que la prisión preventiva no es una prisión por una sentencia judicial.
¿no? La prisión preventiva, como se dice, por prevención, ¿no? Porque se puede fugar, como el vocal supremo, que está, no ha habido en Europa, una vergüenza para el país, ¿no? Se escapa a España, ¿ya? O porque puede entorpecer el esclarecimiento del supuesto delito. Pero como está en prisión preventiva, desde la prisión, no te hablo de la prisión como la salsa, ¿no? Puede postular a cargos públicos, sí. ¿Por qué? Porque en esa persona no se inhabilita sus derechos políticos. Órganos jerárquicos. La Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial, que administra justicia a lo largo y ancho del territorio nacional. La Corte Suprema, ¿no?, ve apelaciones que se han hecho en la Corte Superior. Claro, la Corte Superior sentenció, la persona apeló y la apelación sube a la Corte Suprema. También solamente apelaciones, ¿no?, que son motivadas en la Corte Superior. No es que yo voy a apelar la sentencia del juez de paz letrado y de frente voy a la Suprema, ¿no? O sea, yo no puedo saltear, pues no hay un orden jerárquico, ¿no? Bien. El presidente de la Corte Suprema es elegido por un periodo de 2 años y también será al mismo tiempo presidente del Poder Judicial. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la Corte Suprema o vocal supremo, peruano de nacimiento, ejercer ciudadanía mayor a 45 años y haber sido vocal superior o fiscal superior por 10 años o haber ejercido la cátedra en Derecho por 15 años? La Corte Superior de Justicia tiene su sede en los distritos judiciales y esos distritos judiciales son creados por la Corte Suprema, en sí por el Comité Ejecutivo de la de la Poder Judicial, pero ahí está la Corte Suprema. La Corte Superior está conformada por vocales superiores y sus salas están conformadas por 3 vocales superiores. La Suprema por 5 vocales, estos son por 3. Actualmente hay más de 30 Cortes Supremas en el Perú. Acá dice 25, está antiguito ya mi PPT. ¿También? Muy bien. ¿Qué casos ve la Corte Superior? Apelaciones que se hacen en el juzgado especializado mixto. Penal, civil, laboral, eh, constitucional, ¿no? Resuelve, por ejemplo, la garantía de, la garantía de acción popular. Acá están los jueces de segunda instancia, ¿no? Porque de tercera instancia están en la superior, en la mixta, por ejemplo, ¿no? El juzgado especializado mixto, su sede está en las provincias, en las capitales de provincia, administran justicia en primera instancia. Primera instancia, normalmente casi todos los casos vienen aquí y sube a la superior, que es la segunda instancia. ¿Y debería haber una tercera instancia? No, porque es la suprema ya, que es la máxima instancia del Poder Judicial. ¿Ya? ¿Qué ven? Civiles, penales, laborales, familiares. Muy bien, aquí en el juzgado especializado mixto, ¿quién ministra justicia? El juez especializado en el civil penal o mixto, que es uno nomás, unito. Y luego, bajamos al juzgado de paz letrado, ¿no? En el juzgado de paz letrado, ¿no?, está en los distritos políticos, ¿no? Caraballo, Atevitarte, Los Olivos. Muy bien, es uno nomás. Y tenemos el juzgado de paz no letrado o el juzgado de paz, así las secas, ¿no? Su sede está en los centros poblados, en los caseríos, ¿no? Y es en una coordinación con las comunidades campesinas nativas, ¿no? No es abogado, es elegido por el pueblo por periodo de 4 años, es un juez conciliador, resuelve faltas menores, ¿no? Tiene que hablar el dialecto, el idioma, mejor dicho, tiene que hablar el idioma del centro poblado, si no, no va a poder ser juez. Es una persona reputada, con prestigio, con reputación, por eso es nombrada como juez de paz por elección popular. Muy bien.
Artículo 143 de la Constitución, perdón, 149 de la Constitución, dice que las comunidades campesinas y nativas, a través de las rondas campesinas, ejercen la función jurisdiccional. ¿Qué estamos viendo aquí? Que las comunidades campesinas son reconocidas como entidades que son capaces de administrar justicia en su territorio, en su ámbito territorial, de acuerdo al derecho constitucional, de acuerdo a sus costumbres, y sus costumbres son esfuerzo físico, latigazos, ortiga, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero que no se les pase la mano, ¿no? Que no violen los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cuando sacaron, ¿no? Eso es antes de Castillo. Estamos hablando de hace 15 años, 10 años, ¿no? Las rondas campesinas vieron que la ciudad de Cajamarca cambiaba de día a día, noche a noche, porque llegaba la minería, llegaba el dinero, llegaban los trabajadores que se querían divertir, llegaban las discotecas y los prostíbulos, ¿no? Los ronderos dicen, no, así no era mi Cajamarca. Salían por las noches por el centro de Cajamarca, e iban a los prostíbulos y sacaban a las señoritas de sus lugares, de sus centros de trabajo, ¿no? Y así desnudas, ¿no? Paseaban por las plazas de armas de Cajamarca. Entonces, la prostitución es un trabajo, jóvenes, chamba es chamba, ¿ya? Entonces, ese es denigrar a la mujer, ¿no? Obligarlas a marchar semidesnudas o desnudas por Cajamarca está violando su derecho a la intimidad personal, a su integridad moral, etcétera, etcétera. Ahí hay violación de derechos humanos. Por eso una comisión especializada, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, fueron a firmar un convenio con las comunidades campesinas. ¿Sobre qué el convenio? Capacitación sobre derechos humanos. Hace poco también, ustedes han visto que los comuneros, las rondas campesinas de Trujillo, la Sierra de Trujillo, habían retenido a unas personas acusadas por hechicería, ¿no? Y lo habían colgado boca abajo, ¿no? Eso amerita una acción penal. Secuestro y tortura. Delitos que van contra los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Eso desborda, ¿no? El artículo 149 que dice ahí, ¿no? Siempre que no vienen los derechos fundamentales de la persona. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas con respecto a las rondas campesinas que están de moda. Bien, continuamos entonces, si no hay preguntas, ¿no? Entonces, los comuneros, las comunidades campesinas y nativas de las rondas campesinas sí administran justicia, profesor, sí administran justicia. La propia Constitución lo está reconociendo. Artículo 140, la pena de muerte solo se puede aplicar por el delito de traición a la patria en caso de guerra. Y el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que Perú es parte obligada. Es carácter vinculante la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe la pena de muerte, jóvenes. Pero ese pacto sí reconoce en los estados firmantes del pacto la aplicación de la pena de muerte en caso de traición a la patria por guerra externa. Y más, ya no se puede extender más. Entonces, profesor, ¿por qué la Constitución dice y el de terrorismo? Yo creo que por dar miedo a los terroristas, o para dar, qué sé yo, ¿no? Porque dice, conforme a las leyes y los tratados que Perú forma parte y es obligada. Y la convención
o el Pacto de José de Costa Rica, Perú forma parte y claramente dice que no se puede aplicar la pena de muerte a otros delitos, salvo la pena de muerte por traición a la patria cuando el Perú está en guerra externa. Ahí está espionaje. Julio Vargas Garabayar, condenado de muerte. Él, él fue fusilado en los 70, ¿no? Y en los 70 estaba, ¿no? El Perú estaba con la Constitución del año 1933, donde sí había pena de muerte, ¿no? Es más, no se había firmado el tratado tampoco. Artículo 41. Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación o en última instancia cuando la acción se inicia en la Corte Superior o ante la propia Corte Suprema. ¿Ya? No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral ni de las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, jóvenes. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas, por favor, preguntas. Entonces, cuando hablamos del poder ejecutivo, también tenemos que mencionar, ¿no? Tenemos que mencionar, por ejemplo, el estado de emergencia, ¿no? El artículo 137. ¿Por qué el artículo 137 del régimen de excepción? Porque ¿quién declara el régimen de excepción? El presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. Ese régimen de excepción se divide en dos, estado de emergencia y estado de sitio, ¿no? El estado de emergencia se declara por dos motivos, perturbación de la paz o desastres naturales. Perturbación de la paz, crimen a cada rato, sicariatos, ¿no? Narcotráfico, terrorismo, estado de emergencia. Por 60 días, aprobado por el Consejo de Ministros. Y en un estado de emergencia se va a suspender tres derechos fundamentales generalmente. ¿Cuáles son los tres derechos fundamentales que se suspenden, jóvenes? ¿Se recuerdan? ¿Ya? La inviolabilidad domiciliaria, el libre tránsito, se va a aplicar toque de queda, me imagino, y la reunión pacífica en lugares públicos, ¿no? Bien. Ahora, en un estado de emergencia, ¿la Fuerza Armada puede salir? Sí, siempre y cuando el decreto supremo dice, ¿no? Se dispone a las Fuerzas Armadas colaborar con la policía en el orden interno, como sí salió en plena esta emergencia por el COVID-19. ¿Han visto ustedes que las Fuerzas Armadas salían a patrullar? Sí, así es. ¿Ya? Bien. Y el estado de sitio se aprueba en el Consejo de Ministros, dura 45 días, ¿no? Pero en caso de invasión extranjera. El estado de sitio en caso de invasión extranjera. No nos invade Rusia, el presidente declara estado de sitio
¿no? Con acuerdo del Consejo de Ministros. El Congreso se reúne en pleno, dice, ¿no? Bien. Nunca el Perú ha estado en estado de sitio, siempre ha estado en estado de emergencia, por terrorismo, por sicariato. El presidente tiene iniciativa legislativa, recuérdense, lo tienen los congresistas, lo tienen los otros poderes del Estado, Poder Judicial, lo tienen los órganos autónomos, lo tienen también nosotros los ciudadanos con 5.000 firmas, ¿no? La iniciativa legislativa que lo discutimos la semana pasada, ¿no? Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. Ajá, así es, así es. En libertad de circulación, ¿no? Mi libertad de tránsito, se llama libertad de tránsito. ¿Cuánto dura esta emergencia? 60 días. ¿Se puede renovar? Sí, 60 por otro decreto supremo, ¿no? 60 más, 60 más. Así cuando uno va a celebrar con los amigos, ¿no? Dos más, pero con aprobación del Consejo de Ministros. El estado de sitio también, 45 días. Dame 45 más o dame 30 más. Pero el Perú nunca ha estado en estado de sitio. Siempre se ha declarado estado de emergencia en todo el territorio o en parte del territorio. ¿Cuál es la lógica? Que el Estado busca proteger a la población. Primero su integridad personal y luego el patrimonio, ¿no? Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, podemos pasar al examen diario. Hay 3 preguntas ahí. No sé si lo pueden ver ya. Visualícenlo, por favor. O lancen la dirección. Álvaro, tú eres el especialista, por favor. Katy, Samantha. No sale. A ver, lo he puesto. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Si lo borré. Cero veintiuno. Ya, un momentito, ya. 021. 021. 121. 021.
Ya, ahora sí, por favor. Observen, inténtenlo de nuevo, por favor. Inténtenlo. Ya salió. Ya, ya. Paciencia.
Nos faltan 3 minutos para terminar, por favor. Ya, lancen todas sus respuestas. Bien, vamos a empezar con las resoluciones de algunos problemas, ¿ya? 1 y 2, marquemos 1 y 2, por favor. 1 y 2. A ver, marquemos ya. Se escribió.
Vamos a calentarnos. A ver, uno y dos. Uno y dos. Jonathan es un despedido de manera arbitraria. Entonces dice, él decide iniciar un proceso judicial para poder sí, defender sus derechos laborales. De lo escrito, ¿cuál es el siguiente órgano? Ante una arbitrariedad, entonces yo digo que interponga una acción constitucional, una garantía, ¿no? Y la garantía que tiene que interponer para restituirlo de su centro laboral es una acción de amparo, ¿no? Que protege el derecho a la libertad laboral. Y es una garantía que se va a tener que ver en el juzgado especializado mixto, ¿no? Uno vez. ¿Quiénes son los representantes del Poder Judicial que están en los centros poblados? El juez de paz, ¿no? Dedo, dos dedos. Siguiente, tres y cuatro. Tres y cuatro, por favor. Bien, muy bien. Vamos a marcar, jóvenes. Hay bastante material por hacer. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Un juez de segunda instancia declaró infundado el recurso de apelación presentado por un empresario contra la medida de prisión preventiva dispuesta por el juez de primera instancia. Según lo descrito, este caso se refiere a un contexto de procedimiento judicial donde dicho recurso de apelación presentado pretende ampararse en, claro, que yo tengo el derecho a que mi caso se revise en instancias superiores, ¿no? El principio de no ser penado, no, a la revisión de una sentencia dictada por el magistrado anterior, ¿no? Ajá, eso. Vamos con verdadero o falso con respecto a la Corte Suprema. A ver, marquemos, por favor.
Resuelve apelaciones de los procesos judiciales que provienen de las Cortes Superiores, verdadero. Es la única llamada de administrar justicia en todo el territorio nacional, verdadero. Falla en los procesos judiciales derivados de la garantía de acción popular, falso, porque en la acción popular a quién se le pide, se acuerda que vimos la introducción, a la Corte Superior de Justicia, ¿no? Resuelve apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados especializados. No podemos saltearnos, ¿no? Tiene que pasar especializado a la superior a la suprema, ¿no? Falso. Clave, casa. Cuatro, casa. Bien, jóvenes, bien, bien. Siguiente. 5 y 6, marquemos 5 y 6. Qué frío hace, jóvenes. 5 y 6. La Comisión de Gracias Presidenciales evaluó y calificó la solicitud de indulto y conmutación de penas a los sentenciados y procesados de un determinado recinto penitenciario. Después de una valoración de los informes, recomendó indultar a 3 sentenciados. Sin embargo, el presidente, lo que pasa es que hay una comisión que le dice, presidente, aquí hay 700 nombres para que usted dé indulto o gracia presidencial o conmutación de penas. Y el presidente, su potestad es darle a todos a la mitad o a 100, ¿no? El Poder Judicial aceptaría la demanda de familiares contra el presidente por no conceder indulto a los afectados. No, porque es su prerrogativa, ¿no? ¿No? Los familiares de las personas que no fueron indultadas no pueden hacer un proceso judicial, ¿no? Contra el presidente. Es más, el presidente goza de inmunidad también, ¿no? Eh, Siguiente. En una clase de educación cívica se aplicó un debate sobre los estudiantes respecto a las funciones del presidente de la República. ¿Está facultado para destituir a los jueces supremos? Falso. ¿Por qué? Porque eso lo hace la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano autónomo, ex Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Convoca al Congreso a la legislatura ordinaria? No, a la extraordinaria, no a la ordinaria. Falso. Organiza, distribuye y dispone del empleo de Fuerzas Armadas y la Policía en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Claro que sí. ¿Y dicta medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia en materia económica y financiera? Sí, ¿no? Verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Dedo, dedo. 7 y 8, marquemos 7 y 8, por favor. Claro, es nulo todo acto del presidente de la República que carezca de refrendación ministerial. Es nulo todo acto del presidente de la República que carezca de refrendación ministerial. Entonces, ¿qué marcamos las 7? Dicho documento tendría que ser refrendado por el premier, el primer ministro o en su defecto, el ministro
de la cartera, ¿no? Bien, 7, avión. 8, con respecto al Poder Ejecutivo. ¿Está integrado por el presidente de la República, el Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros y los ministerios? Sí, ¿no? ¿El presidente de la República puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negado confianza en dos consejos de ministros? Sí. ¿Existen dos vicepresidentes con las mismas prerrogativas que el jefe de Estado? Falso. Porque Dilma Boluarte no tiene las mismas prerrogativas del presidente. Dilma Boluarte no es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No. Tendrá las mismas prerrogativas cuando ella asuma la presidencia de la República. Falso. El Consejo de Ministros puede deliberar en toma de decisiones sobre conflictos mineros que surjan, delibera, discute, reflexiona sobre temas de interés nacional. Sí, verdadero. Beso, beso. Siguiente, 9 y 10. Banquemos 9 y 10. El presidente de la República está en grave situación. Ah, no, pues estoy hablando mal. Ante una grave situación encontrada en los sitios Tumbes como consecuencia de las intensas lluvias, puede disponer de un puente aéreo. El presidente de la República puede ordenar, por ejemplo, si hay un temblor fuerte y que hay población que ha sido afectada, a su traslado a Lima. Sí, profesor, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú, sí. Dedo. La inmunidad del presidente de la República evita que sea enjuiciado, ¿no? Disturbado de sus funciones durante su ejercicio, los 5 años. Con respecto a esta inmunidad, esta prerrogativa, ninguna autoridad puede proceder contra él por razón de su investidura, verdadero. Queda sin efecto si el presidente comete traición a la patria, verdadero. Y aquí está el artículo 137, ¿no? Perdón, 117, ¿no? Traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso. Ahí no le va a proteger, es el talón de Aquiles. Tiene 3 talones en la investidura del presidente. ¿Es igual a la que gozan los congresistas? Falso. Los congresistas ya no gozan de inmunidad. Y desaparece si el Congreso suspende, inhabilita o vaca al presidente. Verdadero, ¿no? Verdadero. Casa, casa. Muy bien, jóvenes. Entonces, con casa estaríamos terminando la clase de hoy, con 9:31. Sería todo por hoy, jóvenes, ¿ya? Estamos en la parte